¿Qué rollo? Pues aprovechando que tengo el setup puesto, voy a subir dos videos el día de hoy. Y siguiendo un poquito la temática del video pasado, del cómo los seres vivos alucinamos la realidad y que en realidad la realidad no es como la vemos. Eh, Voy a expandir un poquito el tema de cómo podemos hacer ese cambio de percepción nosotros como seres humanos en específico. Una especie de tip o de algo que he descubierto que ayuda mucho al momento de querer hacer un cambio de percepción o más bien al querer aprender algo. Cuando tú aprendes algo, en realidad tu cerebro está interpretando cosas de manera diferente y está poniendo en práctica lo que pues está interpretando, ¿no? Es decir, por ejemplo, una gimnasta. Una gimnasta, ¿por qué no puede en el día uno hacer un doble, triple salto mortal invertido de 15 de dificultad? Porque su cerebro no está preparado para percibir esa realidad eh, que se requiere como para hacer ese salto, ¿no? Además que su cuerpo no está preparado para realizarlo. Pero si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para facilitar el reconocer al cerebro ahí como dador de este potencial. Si una gimnasta ya tuviera el cuerpo necesario, es decir, la musculatura y todo lo necesario trabajado para poder realizar un salto, em, y pues dije una gimnasta, pero me equivoqué. Si una persona tuviera toda esta musculatura, que no es gimnasta, quisiera intentar una maniobra como las que hacen las gimnastas, muy difícilmente podría hacerlo a la primera ocasión, aunque ya tiene todas las herramientas físicas para lograrlo. ¿Y por qué no va a poder? Porque es una situación nueva para su cerebro y su cerebro no sabe cómo mecanizar todas esas partes específicamente para esa cosa que requiere hacer. Entonces un elemento muy importante de todas las cosas que hacemos es el cómo nuestro cerebro ayuda a poner en orden tanto nuestros pensamientos como nuestra activación física, nuestros reflejos, el cómo respondemos, etcétera. Nuestro cerebro ayuda a poner en orden todo esto de acuerdo a los inputs que le hemos estado dando pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos utilizar esto a nuestro favor para aprender cosas. En el anterior video sobre la interpretación de la realidad les mencionaba que todas nuestras reacciones son dadas por nuestro cerebro a lo que él está interpretando en ese momento sobre la realidad. Con ese setup que ya tiene, o sea, ya sea con el que naciste o con el que desarrollaste a lo largo de tu vida, tú interpretas la información de cierta manera y el resultado es uno, ¿no? Para ponerlo en contexto, digamos que yo no sé jugar ajedrez, que la verdad no sé. Juego pero muy mal. Entonces, si yo tuviera una partida contra alguien que sí sabe jugar, me haría pedazos y sí, realmente sí me hacen pedazos. ¿Por qué? Porque yo no sé interpretar el juego como esa persona lo interpreta. Y no es solamente el aprenderte esas reglitas y que, si mueves aquí, te haces para acá, etcétera, sino que la gente que sabe jugar mucho al ajedrez, ya su cerebro interpreta automáticamente los movimientos con ciertos efectos. Por ejemplo, hace poquito sentí que estaba mejorando en el ajedrez. Y lo sentí porque yo mismo me di cuenta que al hacer una jugada, mi cerebro me dijo, oye, aquí
puedes hacer jaque mate. Si mueves esta para acá y después mueves esta para acá, es jaque mate. O sea, yo conscientemente no dije, oye, ¿dónde habrá un jaque mate? Sino que mi cerebro me alertó y me dijo, oye, aquí tienes un jaque mate. Y yo no aprendí esa cosa así de la nada, ¿no? No es una situación que mi cerebro se haya despertado un día y dijo, oh, voy a aprender sobre los jaque mates que existen. Sino que yo lo aprendí viendo videos de personas que hablaban al estar jugando ajedrez. Y al estar hablando esas personas del cómo jugaban y de los pensamientos que les venían a la mente, ellos ponían en la mesa o en el video el set de herramientas que ellos ya tenían en su cerebro o que ya tienen en su cerebro y con el cual interpretan las partidas de cierta manera que les ayuda a ganar y a ser pues unos maestros en el juego, ¿no? Entonces, al relacionar estas cosas, al ver yo muchos videos de gente jugando, ni siquiera analizaba yo las partidas, ni siquiera decía, oh, movieron ese peón, está súper interesante porque esto abre estas posibilidades. O sea, solamente los veo por entretenimiento y porque digo, ah, pues algún día quisiera ser como ellos, ¿no? Pero al estar escuchando y al estar escuchando las herramientas que ellos tienen para interpretar este juego, se me grabaron esas herramientas o algunas herramientas. Es bueno, ahorita lo voy a decir. Algunas herramientas se me grabaron en el cerebro y eso fue lo que ayudó a mi cerebro a interpretar esa realidad para darme una pista de lo que yo tenía que hacer. ¿Y saben qué significa eso? Que es todo ese proceso de que una persona comparta sus herramientas cerebrales de interpretación y que otra persona las tome y las utilice. Eso se llama aprendizaje. Y me van a decir, oh, pues claro, idiota. Claro que estás aprendiendo si estás viendo a otra gente. Pero lo que yo les quiero compartir como tip es que no todo lo que ustedes ven se puede utilizar como aprendizaje. O sea, yo pudiera ver miles de videos de gente jugando sin hacer comentarios, jugando así en silencio, y a lo mejor no voy a poder captar ni el 10% de lo que yo pudiera captar si esas personas no me estuvieran diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay algo por esto y por esto. O sea, el que esas personas te compartan el cómo ellos ven el mundo te ayuda a ti y a tu cerebro a imitar esas herramientas. Tu cerebro empieza a crear conexiones entre neuronas que asimilen esa herramienta que te compartieron y que en algún momento, si sigues practicando y si sigues tratando de mejorar ese aspecto, tu cerebro en automático lo va a aplicar también. Entonces, quiero llegar a ese factor principal en el aprendizaje, que es tomar la percepción de la gente que lo hace bien y que comparte este tipo de herramientas del cómo se debe de sentir algo o el cómo ellos sienten o cómo ellos perciben las cosas, para que tú también en tu cerebro intentes replicar esto. Y voy a poner dos ejemplos muy sencillos de cómo o del por qué yo creo que esto es el factor principal del aprendizaje. Uno es los idiomas. No hay nada más elemental sobre este tema que los idiomas. ¿Por qué? Porque prácticamente la gente te está diciendo, si tú te vas a Japón, por ejemplo, y empiezas a hablar con muchos japoneses pues en japonés. Aunque tú no hables japonés al principio, digamos que tú estás hablando en inglés con ellos y ellos te van introduciendo poco a poco en el japonés. Lo que están haciendo es
decirte cómo ellos interpretan al mundo. Es decir, si tú vas a un bar con unos japoneses y te dicen, no sé, no sé absolutamente nada de japonés, ¿no? Te dicen, van a comer y te dicen itadakimasu o algo así, que es como decir salud o provecho o buena comida, algo así. El caso es que ellos te van diciendo, literalmente te están nombrando cómo se llama cada cosa de la realidad que ellos están viendo y cuál es el nombre de cada interpretación de la realidad que están viviendo en ese momento. Eso es una herramienta de interpretación que tu cerebro puede relacionar y en el siguiente momento que tú estés en un bar comiendo y que vayas a empezar a comer, tu cerebro va a recordar esa misma interpretación y vas a decir, oye, en japonés esta madre se dice así. Entonces, pues es algo muy, muy chilo que puedes aplicar para aprender esto. Y otra cosa, los idiomas me pareció un buen ejemplo porque es algo que todo el mundo sabe que aprendes mucho más rápido cuando estás en el país o con una persona que lo habla de manera nativa, porque su interpretación es mucho mejor o mucho más fluida o mucho más clara para ti que estar en un salón de clases y viendo palabras y diciendo el gerundio de fulanita palabra es esta madre. Entonces a ti no, a tu cerebro no le llega eso porque en ningún momento de la vida vas a volver a estar en esa situación de ver un libro y decir, el gerundio era esta madre. Entonces es muy difícil, es más difícil aprender de esa manera que aprender naturalmente. Y pues con esta característica que les estaba comentando de eh, conocer el cómo los demás interpretan el mundo. Y el otro ejemplo es el canto. Hace varios años estoy intentando practicar canto porque me gusta y es lo más difícil que he hecho en mi vida, la verdad. Es de las cosas más complicadas que nunca he hecho. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien te pueda decir cómo está sintiendo todo su cuerpo en ese momento cuando está cantando. No es imposible, sí es posible, pero muy pocas personas de las que conozco que saben cantar pueden interpretar completamente todo lo que están haciendo para cantar y, y solamente se enfocan en conceptos básicos que a lo mejor alguna otra persona pudiera interpretar. Pero es muy difícil el tratar de explicar el cantar, porque una vez que dominas una parte del canto, prácticamente ya tu cuerpo lo hace de manera natural y te enfocas en otras cosas que a lo mejor no tienes tan controladas. Entonces, si un aprendiz llega en un momento de tu vida en el que ya tienes todo controlado y solamente te estás fijando en ciertas cosas, tú como cantante, si nunca te fijaste en todo el desarrollo que tuviste, tú le vas a decir, pues solamente tienes que hacer esto y esto. Y el aprendiz, al tratar de mimicar, de reproducir, no sé, de reproducir lo que le dijiste, pues va a ser un cochinero porque él no tiene las bases que tú ya tuviste. Entonces, el cantar es algo muy difícil de aprender exactamente por eso. Porque la gente no tiene conciencia de todo lo que está haciendo para replicar un sonido. Entonces, y esto es algo que siento que muchos de los profesores de canto tienen, que se guían en cosas que son tradicionales en canto, ¿no? Que te dicen a lo mejor de que, es que tienes que sentirlo en la máscara. Y tú dices, ¿qué carajos estás diciendo? No estoy entendiendo nada. Y te dicen, abre más la garganta, abre el paladar. Y tú apenas sabes cómo pronunciar ferrocarril, ¿no? Y ya
ya te están diciendo que hagas todas estas cosas que no entiendes y que no te pueden hacer entender porque tú no eres ellos y, y, y es muy difícil explicarlo verbalmente, ¿no? Entonces, siento yo que aquí, en este ejemplo del canto, es donde ese set de herramientas es muy difícil de comunicar por todo esto que estoy comentando. Y por eso para aprender a cantar prácticamente tienes que practicar, practicar, practicar. Sí, sí, la teoría ayuda como que a dirigirte, pero si no practicas, pues obviamente no te va a salir. Y pues en muchas de las disciplinas físicas esto también es cierto. Igual en el ejemplo que dije de la gimnasia, sería imposible que un profesor llegara y te dijera, es que cuando vas a hacer el doble triple hacia atrás, lo que tienes que sentir es esto. ¡Fush! Y ya, y tú dices, ah, pues sí es cierto, eso es lo que tengo que sentir. Y ya lo haces y te sale a la primera, ¿no? No, pues eso no pasa. Pero sí en otras disciplinas que sí tienen reglas que no implican tanta complejidad física, por ejemplo, como en el ajedrez, es más fácil de aprender. Sigue siendo difícil porque son muchísimas reglas, pero es más fácil que una disciplina física o una disciplina específica, finita, como pintar, por ejemplo, en donde ya es más como que desarrollo motriz y cosas así, ¿no? Y el entender cómo funcionan los colores, etcétera. Entonces, ya me fui un poquito por la tangente, pero en resumen, un pequeño tip de cómo aprovechar este conocimiento de que nuestro cerebro interpreta la realidad es, si tú quieres aprender algo, date cuenta de cómo las personas que hacen eso bien interpretan la realidad. En este caso puede ser con videos, que para mí en este siglo XXI, y tuve que ver la fecha, ¿no? Para decirlo, en el siglo XXI no hay mejor método informativo que los videos. Es mucho mejor que estar tratando de ver qué libro tiene la información que se necesita. Obviamente los libros tienen información valiosísima, pero si tú quieres aprender cosas rápidas eh, y, y, y pues tratar de consumir toda esa información, los videos son algo muy productivo, ¿no? Solamente pues hay que tener cuidado con de dónde se ven esos videos y siempre tratar de tener más fuentes, más de una fuente, porque muchas veces una sola persona se puede equivocar. Casi siempre la gente se equivoca. Y pues tratan de ver muchas fuentes al mismo tiempo para poder crear su propio camino de entendimiento, ¿no? No sé si me salió un poquito del tema de lo que estaba diciendo, pero si tú quieres aprender algo rápido, identifica cómo las personas que lo hacen bien em, transforman la realidad o qué reglas tienen ellos que ven para que les salga bien lo que están haciendo. En el ajedrez, este tipo de reglas pues son como que digamos que las jugadas básicas y son algunas aperturas, el cómo dar mates. O sea, fíjense bien cómo la gente habla sobre lo que está haciendo y tratan de imitar ese comportamiento o esas reglas que ustedes identifican. Son las que van a acelerar mucho el aprendizaje. Creo que se me extendió un poquito este rollo, pero pues traigo ganas de compartir mis pensamientos. Pues gracias a los que llegaron hasta el final y a los que no, pues gracias de todos modos. Ahí pónganle like, compartir, activen la campanita, eh, suscríbanse, donenme en mi PayPal, métanse a mi Patreon y a mi OnlyFans. Muchas gracias.